Queremos desearle a cada uno de todos ustedes un buen fin de semana y que estamos acá en la región de Antofagasta, especialmente en la comuna de Antofagasta, fin de cuarentena total a causa del coronavirus. Pero los invitamos a todos ustedes que se cuiden. No salgan de sus casas a no ser que sea absolutamente necesario. Hoy en esta oportunidad vamos a presentar una destacada docente, profesora en esta oportunidad, los cuales yo voy a nombrar a continuación, que ustedes, al igual que nosotros, debemos respetar, y es una de las profesoras posiblemente emblemáticas en el área de la oratoria, el debate, el discurso público, y su experticia en el ámbito del debate político. Vamos a presentar a la docente Melissa Roca Arroyo. Ella es abogada de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Fue campeona del torneo interpartidario de debate parlamentario británico en el año 2018. Subcampeona del torneo Express 2.0 Micaela Bastidas en Puyucagua 2019. Tuvo el premio al segunda mejor oradora. Semifinalista del torneo amistoso de debate universitario virtual, organizado por el Club de Argumentación y Debate de la Universidad Continental. Fue también cuarta mejor oradora. Semifinalista del torneo de verano 2019. Cuarto finalista del torneo del verano 2018. También fue cuarto finalista del Torneo Nacional de Debate Interuniversitario 2018. Fue oradora en el CEMU de Lima, Perú 2019, el TODI 2017 y 2020. Torneo Nacional de Debate Interuniversitario 2019. Fue semifinalista de discursos, torneo abierto de debate mexicano de mujeres en el año 2020. Semifinalista de discurso, torneo upecino de debate 2018. Jueza de octavo de final en el CEMU de Chile 2018. Jueza principal del CEMU de Chile 2018, ronda preliminar. Jueza principal del CEMU de Chile 2018, semifinal Masters. Jueza panel de la final del torneo upecino de debate 2018 en categoría principal y Masters. Dejo con ustedes a la profesora Melissa Roca Arroyo, desde la cual le deseamos mucho éxito desde acá de Antofagasta. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y también por la invitación. Agradecer tanto a Daniel como a la Sociedad de Debate de Antofagasta por darme la oportunidad de dirigirme a todos y todas ustedes en estos momentos. También agradeciéndoles por su asistencia, por el tiempo que se dan en poder escuchar esta exposición y tanto saludando a las personas que están en la plataforma Zoom como en la plataforma Facebook Live. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me compete, del que tengo experiencia, como ya lo ha señalado Daniel, que es argumentación y debate, iniciando específicamente en incidencia con nuestra calidad de vida como seres humanos. En primer lugar, vamos a plantearnos ciertas preguntas preliminares como ¿qué es un debate? La siguiente diapositiva, por favor. Daniel. ¿Qué es un debate? Un debate en específico es la discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y que cada uno expone esta visión sobre esos temas, y el objeto del debate es que la persona que expone este tema pues genere adhesión en los receptores o en las personas que lo escuchan. ¿Qué implica la calidad de vida? La calidad de vida en específico tiene un concepto muy amplio. Sin embargo, desde mi concepción se evidencia en bienestar, que es sentirse bien. Pero este bienestar implica muchos factores,
como por ejemplo las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones políticas de una persona, las condiciones de salud, las condiciones biológicas o naturales, etc. Y desde la perspectiva que vamos a dar en esta exposición es que cuál es el impacto de la argumentación y del debate dentro de nuestra calidad de vida y dentro de las condiciones que ya estoy exponiendo en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué implica la argumentación? La argumentación es un discurso, es un tipo discursivo que tiene como objeto defender que una persona defienda una opinión y persuadir a los receptores, a los que escuchan esta opinión, de la misma, ¿no? A través de pruebas y razonamientos lógicos. Para ello se usa la lógica, la dialéctica y la retórica. La lógica tiene leyes de razonamiento humano específicos. La dialéctica es el juego de probar algo y la retórica es el uso de recursos lingüísticos para persuadir a otra persona. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es importante la argumentación? Este cuadrito especifica la argumentación es persona A, persona B. Persona A dice algo sobre algo a persona B. Su objeto es adherirla a esa idea. Por ejemplo, persona A dice que está de acuerdo o que no está de acuerdo algo, sobre, por ejemplo, el aborto, a persona B. Y su objeto es convencer a esa persona de estar a favor o en contra de esto, por ejemplo, el aborto. Entonces, es importante la argumentación porque de alguna forma implica poder, el poder de la adhesión, que una persona se adhiera o no a tu forma de pensar a través de tu forma argumentativa, ¿no? A través de razonamientos lógicos y específicos, entendibles, que hacen que esta persona acepte lo que tú piensas para sí, y pues esto tiene impactos dentro de la sociedad, como por ejemplo votos electorales, que una persona se convenza de comprar algo, que una persona se convenza de votar por alguien, etc. La argumentación es una forma de adhesión y por lo tanto de poder, pero que debe ser estructurada y manejada conforme a lo que ya vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. ¿Qué impacto tiene la argumentación y el debate en sí en nuestra calidad de vida? Por ejemplo, dentro de las condiciones económicas, el convencimiento, como ya he señalado, implica adhesión y de cierta manera poder sobre esta adhesión. Por ejemplo, en el trabajo, al tú tener una entrevista de trabajo, empiezas a argumentar por qué es que deseas este trabajo y eso te da el poder de poder convencer a tu empleador de darte o no este puesto de trabajo. Lo mismo, por ejemplo, en ventas, ¿no? Convencer a otra persona a comprar un producto en específico. Entonces, impacta en la economía el poder argumentar. Dentro de las condiciones sociales, a modo de protesta o a modo académico, por ejemplo, el poder expresar nuestras ideas a través de artículos científicos, de propuestas a cambios de la comunidad, políticas públicas en sí. Dentro de las condiciones políticas, por ejemplo, en los debates electorales, en los mítines electorales, los políticos utilizan la argumentación como una forma de que los electores se adhieran a su posición política y por ende voten por ellos. Y, aunque no lo crean, dentro de las condiciones de salud, porque el argumentar implica la externalización de emociones y de ideas. Siguiente diapositiva, por favor. Daniel. Implica precisamente esta externalización y en sí todos tenemos siempre algo que decir. Toda persona, por su naturaleza, tiene algo que decir. Y la pregunta es, ¿cómo decimos eso que queremos decir? Algunos expresan sus ideas de forma agresiva o incluso sin hablar, sino de forma violenta, otras a partir de falacias, afirmaciones gratuitas, con el propio silencio, solamente retórica y formas de expresar sus ideas a través de una persuasión emocional, pero apelar al impulso o la emoción de las personas. Nosotros creemos que es importante
que también las personas aprendamos y podamos expresar lo que queremos a través del razonamiento, la lógica y, por supuesto, y por ende la argumentación. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. El poder argumentar impacta en nuestra calidad de vida, como ya lo he señalado, de forma positiva, porque genera que podamos contrastar nuestras ideas con otras personas a partir de la empatía, la tolerancia, la diversidad, el respeto y el impacto de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Entonces, precisamente al tomar decisiones o al generar o al expresar lo que queremos decir de forma razonada y no necesariamente a través de impulsos o a través de emociones que quizás son importantes en su momento, pero a largo plazo no van a tener una idea estructurada sobre las decisiones que tenemos en nuestras vidas, pues impacta nuestra calidad de vida en todos los factores que ya hemos señalado anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que tener en cuenta que la adhesión no implica el sometimiento, que la adhesión a un argumento, que si bien la argumentación tiene como fin la adhesión o como fin el persuadir a otras personas, esto no implica el sometimiento de esta persona a nuestras ideas. Tenemos que para empezar a argumentar, tenemos que entender o tenemos que partir desde la concepción de que no somos dueños de la verdad, de que incluso si nuestras ideas son argumentadas y razonadas, pueden haber otras ideas distintas que también lo son, y por eso es necesario contrastarlas, como ya lo había señalado a través de la dialéctica, para ver qué conclusión se llega a partir de esta contrastación. Es importante escuchar lo que la otra persona quiere decirnos para poder entenderla, incluso para poder refutarla. Y sobre todo, la argumentación nos va a hacer empatizar con problemas que incluso nos pueden ser ajenos, porque si escuchamos como receptor problemáticas de otra persona o problemáticas de otro país, como por ejemplo en el modelo de debate parlamentario, donde se habla no solamente problemáticas de Perú, por ejemplo, o de Chile en específico, sino de Latinoamérica o incluso de otros continentes como Europa. Entonces es importante, eso nos va a dar mecanismos y herramientas para poder empatizar con problemas que nos son ajenos, que quizá no nos pasan a nosotros, pero que sí son necesarios entenderlos para poder tener un contexto de qué es lo que pasa en realidad. Y también el convencimiento a través de la razón. Para empezar ya el tema de mecanismos de argumentación, primero voy a hablarles de las previas que debe haber respecto a ello. En primer lugar, para los que hacen parlamentario británico, se identifica el tipo de emoción y si no es parlamentario británico, el tipo de razonamiento o sobre el tema del que se va a hablar. Por ejemplo, una moción de hecho, que es, por ejemplo, el sustentar o decir, Venezuela es una tiranía. Es un razonamiento a partir de concepciones. ¿Qué es una tiranía y por qué Venezuela lo es? Es una moción de hecho. Una moción de valor, que es si algo es bueno o malo. Una moción política, que implica mecanismos y decir cómo se va a hacer lo que se propone. O una moción comparativa, que implica comparar dos conceptos sobre algo, ¿no? ¿Qué es mejor? Que A es mejor que B o B es mejor que A. Otro mecanismo previo a la generación del argumento es entender el problema que está detrás del argumento que nosotros vamos a plantear. Por ejemplo, dentro de un argumento, las labores del hogar como servicio público. ¿Cuál es el problema detrás de esta argumentación o de este razonamiento? Que las labores del hogar deben ser vistas como servicio público y por lo tanto deben ser pagadas por el Estado. El problema detrás podría ser que, por ejemplo, en Latinoamérica o en países en vías de desarrollo, muchos niños que son poblaciones vulnerables se crían en ausencia de sus padres y esto tiene problemáticas para ellos e impactos a largo, mediano y corto plazo. O, por ejemplo, el aborto. ¿Cuál es el problema detrás del aborto o de la legalización del aborto? Por ejemplo, que muchas mujeres mueren en abortos ilegales y esto genera pues una tasa de mortalidad en ellas muy alta que podría eliminarse con la
despenalización del aborto, ¿no? Es entender cuál es el problema que se quiere resolver con el argumento que nosotros vamos a plantear. Segundo, analizar cómo mi argumento soluciona ese problema y los del oponente. A partir, ya mapeando la problemática que queremos resolver, por ejemplo, en el caso del aborto, las mujeres, la cantidad de mujeres que mueren por hacerse abortos clandestinos. Otro problema sería la falta de salud reproductiva de las mujeres, no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces y eso hace que tengan embarazos no deseados en la adolescencia. Entonces, analizar cuáles van a ser los argumentos de nosotros, pero no solamente los de nosotros, sino también de la contraparte. Por ejemplo, si nosotros estamos a favor y la contraparte en contra, entonces tendríamos que analizar, en primer lugar, qué es lo que podría decirnos la contraparte. Por ejemplo, el tema del derecho a la vida, que se va a vulnerar el derecho a la vida. Otro ejemplo podría ser que con la despenalización del aborto se va a generar que las mujeres no tengan reparos en cuidar su salud reproductiva, por ejemplo. Entonces, a partir de esos argumentos que son intuitivos y que nosotros vamos a pensar que la contraparte va a decir, nosotros armamos nuestro caso. Es una forma de blindar nuestros argumentos, de adelantarnos a lo que el oponente ya va a decir. Entonces, sabiendo ya, por ejemplo, si ya sabemos que la contraparte va a decir que se va a vulnerar el derecho a la vida, entonces nosotros podemos empezar señalando por qué es que esto no vulnera el derecho a la vida o qué implica vida específicamente. Entonces, al tener un mapeo de qué es lo que va a decir la contraparte, va a generarnos a nosotros que podamos argumentar de forma más completa y compleja y por ende que nuestro argumento sea más difícil de refutar. Otra cosa que debemos hacer antes de empezar a argumentar es señalar y mapear los actores del problema. Por ejemplo, dentro del argumento de la despenalización del aborto, podría ser cuáles son los actores en este caso. En primer lugar, el Estado. En segundo lugar, las mujeres que abortan. En tercer lugar, podrían ser pues los niños o los fetos, que es otro actor, la sociedad en sí, etc. Entonces, se mapean los actores que existen dentro de este contexto en el que nosotros vamos a argumentar, y no solamente se mapea, sino se caracteriza. ¿Y qué es caracterizar? Es identificar a los actores y señalar cuáles son sus características específicas, como por ejemplo, cuáles son los fines del Estado, cuáles son los incentivos del Estado, por qué es que el Estado debería legalizar o no el aborto, etc. Entonces, ¿cómo se comporta el gobierno dentro de nuestro país o dentro del país en el que queremos debatir? Las mujeres, ¿cómo son las mujeres? ¿En qué contexto viven? Por ejemplo, viven en un contexto machista. ¿Qué problemas tienen? ¿Tienen problemas de salud? ¿Mueren? ¿En qué tipo de calidad de vida tienen? Entonces se va caracterizando y se va humanizando al sujeto. No solamente se dice son mujeres, sino se dice cómo viven esas mujeres dentro de su sociedad y cómo se socializan para poder entender el problema de una mejor forma y poder argumentar en favor o en contra de ello. Y finalmente, identificar evidencias o ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las labores del hogar como un servicio público, podría ser el servicio de agua es un servicio público y eso ha generado que más personas puedan tener más acceso a este servicio. Por lo tanto, es mucho más probable que las labores del hogar, al hacerse un servicio público, los niños tengan mucho más acceso a estas labores del hogar que necesitan, como el cuidado de ellos, y esto va a generar impactos positivos dentro de ellos. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Daniel. Vamos a la argumentación básica. ¿Cuál es el método argumentativo? En primer lugar, lo he puesto como AREL. Afirmación es la frase que se afirma. Por ejemplo, el aborto es bueno o debería hacerse tal cosa. El razonamiento, que es el por qué. La evidencia o los ejemplos. El link o el impacto, que es por qué lo que digo es importante. Cuarto, que son las comparativas, que es
por qué lo que yo digo es más importante de lo que dice mi oponente. Y un quinto podría ser la probabilidad. ¿Qué tan probable es mi argumento? ¿Qué tan probable es que mi argumento se dé o se contraste en la realidad? Lo vamos a ver en un ejemplo que está en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Ejemplo. Afirmación. Las labores de ama de casa constituyen un trabajo y deben ser remuneradas. ¿Cuál es el razonamiento o el por qué? Porque implican actividades encaminadas al objeto de generar servicios del hogar en favor a la familia, requieren un tiempo determinado, un esfuerzo físico y mental, y por lo tanto la labor remunerada con un tiempo de horas determinado debe ser remunerada. Ese es el razonamiento, el por qué. Ahora, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es que específicamente la limpieza, por ejemplo, de un departamento toma alrededor de 3 horas. Por lo tanto, es un tiempo determinado que se toma en una labor específica, que es un ejemplo de trabajo. El cocinar diariamente implica unas 2 horas diarias, que también implican un servicio específico a personas específicas. Entonces, son ejemplos de trabajos que se pueden contrastar con la realidad. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Tercero, ¿cuál es la importancia de lo que yo sé de mi argumento? ¿Por qué mi argumento es importante? ¿Por qué es importante, en este caso o en el ejemplo que les estoy dando, que las labores del hogar sean remuneradas? Bueno, en primer lugar, es importante porque implica el cuidado de la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Porque las labores del hogar implican el cuidado de menores que la población vulnerable. Porque el cuidado del hogar implica la alimentación de la familia, que implica a su vez una célula de la sociedad. Implica la salubridad o limpieza de un hogar en que de forma macro viven dentro de una sociedad específica y por lo tanto le importa al Estado. Del tipo de alimentación que existe dentro de un seno familiar, se puede desencadenar obesidad mórbida o enfermedades como el cáncer, etcétera, que a largo plazo importan al Estado y del que a largo plazo el Estado se hace cargo y tiene gasto público. Por lo tanto, es importante. Entonces, en este ejemplo es por qué lo que nosotros decimos es importante. No solamente es probar que es válido, sino también probar que es importante para poder persuadir al receptor. Y lo quinto es comparar. ¿Por qué lo que yo digo es más importante de lo que dice mi oponente? ¿Por qué es importante o en qué mundo esta labor es mejor remunerada por el Estado o en qué mundo la labor del hogar es mejor establecida o es mejor llevada? ¿En un mundo donde existe remuneración por parte del Estado o en el mundo actual donde no existe remuneración por parte del Estado? Y ahí empieza la probabilidad. ¿Dónde es más probable que esta labor sea mejor realizada? En un mundo donde la mujer o el hombre pues va a ser pagado por las labores de cuidado que hacen a sus hijos, de ayudarles en las escuelas, de cocinarles, etcétera, y quizá dejen de hacer una labor extra o trabajos extras que hacían para poder alimentar a sus hijos porque esta labor ya va a ser remunerada por el Estado. Entonces es mucho más probable pues que quieran hacer esta labor específica del cuidado a sus hijos y dejar de hacer otras actividades extras que hacían para poder alimentarlos. Entonces es mucho más probable que esta labor sea mejor llevada desde el lado nuestro, donde hay remuneración, a el lado del oponente, que no hay remuneración. Entonces empiezas a comparar los argumentos, tu argumento con el argumento del oponente. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Dentro de los impactos, que era lo que les estaba explicando, por qué es importante el argumento de impactos. Por ejemplo, el impacto de calidad de vida. ¿De qué forma impacta mi argumento en la calidad de vida de las personas? Pues impacta en la calidad de vida de las personas dentro de su economía. ¿Por qué? Porque las familias van a tener un ingreso adicional al que tenían antes y esto va a hacer que tengan más dinero y por lo tanto que es mucho más probable que puedan alimentar mejor a sus hijos, es mucho más probable que puedan invertir ese dinero en educación para sus hijos, lo cual no podría ser si es que este dinero no existiera. Entonces existe un impacto en la calidad de vida de las personas.
o simplemente el solo hecho de de ya poder contar con ese dinero es un factor que mejora su calidad de vida en sí, sin necesidad de que esto sea, sin necesidad de entender o saber en qué van a invertir ese dinero. Entonces, es un impacto, el impacto en la calidad de vida de las personas. Otro tipo de impacto es los impactos de largo, corto y mediano plazo. ¿A qué van eso? Por ejemplo, siguiendo con el argumento de las labores del hogar remuneradas, esto es importante a corto plazo, es importante a corto plazo en primer lugar porque es mucho más probable que el papá o la mamá del yugo familiar o de este seno familiar tenga mucho más tiempo y más contacto con su hijo que si es que esto no fuera remunerado. Y esto es bueno a corto plazo porque es mucho más probable que el menor tenga un mejor rendimiento educativo que si es que sus papás no estuvieran apoyándolos dentro de las tareas dentro del hogar. Entonces, eso es un impacto a corto plazo, el mejor rendimiento educativo dentro de la escuela del menor. El impacto a mediano plazo, este mejor desenvolvimiento educativo del menor va a generar que a mediano plazo tenga o adquiera conocimientos necesarios para poder tener educación superior, para poder tener acceso a becas, para poder tener acceso a, no sé, programas del Estado, etc. Entonces esto va a tener un impacto a mediano plazo, o por ejemplo que puedan tener acceso a una carrera o que pueda tener mejor desenvolvimiento dentro de una carrera profesional, que si es que estos conocimientos primarios no fueran adquiridos de mejor manera precisamente porque tuvieron padres presentes que les acompañaron dentro de este aprendizaje. Entonces, esto tiene un impacto a mediano plazo. Y un impacto, por ejemplo, a largo plazo podría ser que esta persona, al ya tener una mejor formación educativa, pues pueda tener mejor calidad de vida o pueda tener mejor salario que una persona que no tuvo la presencia de sus padres dentro de su aprendizaje. Entonces ya tenemos los impactos de corto, mediano y largo plazo. Y estos impactos pueden ser utilizados en cualquier tipo de argumento. Otro tipo de impactos, los impactos en las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, los pobres, las mujeres, las personas afrodescendientes, las comunidades indígenas, etcétera, que son poblaciones vulnerables porque han sido sistemáticamente discriminadas y tienen posibilidad de ser el impacto negativo que existe hacia ella, pues es aún las revictimiza precisamente por la discriminación de las que ya han sido víctimas. Entonces, son poblaciones importantes. Por ejemplo, dentro de la moción que nosotros estábamos ejemplificando, el hogar donde existen labores domésticas que son remuneradas por el Estado es positivo para una población vulnerable, como por ejemplo las personas pobres, porque, un ejemplo, un obrero que trabaja 14 horas diarias para poder alimentar a su familia y tiene una esposa joven que trabaja también 12 horas diarias como planchando ropa o siendo empleada del hogar, al tener esta remuneración, pues que son personas pobres, es mucho más probable que puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, esto tiene un impacto dentro de una población vulnerable. Y dentro de los actores o factores de la problemática, que por ejemplo, impactos dentro de la economía, impacto en lo social, etc. Entonces, es otro tipo de impacto. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de falacia. Ya hemos hablado sobre los métodos básicos de la argumentación, cómo es que se argumenta, pero también tenemos que diferenciar los argumentos de las falacias, que son afirmaciones que no tienen evidencia empírica o no tienen razonamientos detrás de ellos, pero que parecen argumentos. Entonces, una forma de refutar es poder identificar esas falacias y poder no aceptar estas falacias como argumentos. En primer lugar, se tiene la falacia ad ignorantiam, en donde se da por hecha la veracidad de una idea por el mismo hecho de que no se puede demostrar que es falsa. Por ejemplo, decir que el coronavirus fue o tiene como origen que personas chinas hayan comido murciélagos crudos. Y afirmar eso y dar eso como válido simplemente porque no existe ningún otro estudio que demuestre lo contrario.
esa es una falacia, porque no hay evidencia de que esto sea cierto. Solamente se dice que es cierto porque no hay otra evidencia que demuestre lo contrario de eso. Entonces es una falacia. Segundo, falacia ad veresudiam, que vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso proporcionase una garantía absoluta. Por ejemplo, decir, los homosexuales son personas abominables porque Dios lo dice. Entonces, simplemente eso es una falacia, porque señalan que lo dijo Dios, que es una autoridad suprema para muchas personas, y ya por el hecho de que lo haya dicho, no sé, Dios, o que lo haya dicho un papa, o que lo haya dicho una autoridad, ya dan por hecho esta afirmación, sin tener un razonamiento detrás de por qué es que estas personas serían, entre comillas, abominables. Eso también es una falacia, ¿no? Y no es válida. 3. Argumento ad consecuencia, que se intenta hacer que la validez o no de una idea depende de que aquello se puede inferir a partir de ella, resulta deseable o no. Por ejemplo, en Perú hubo un contexto de terrorismo muy fuerte. El señalar que el terrorismo en el Perú no va a volver a replicarse porque hubieron muchos muertos es una falacia, porque el hecho de que el terrorismo o este problema haya tenido un desenlace no deseable no significa que en el futuro no pueda volver a darse. O sea, el solamente delimitar que algo no va a pasar porque va a tener resultados no deseables, como por ejemplo muertes, no implica que este problema no pueda volver a pasar. Solamente decir que no va a pasar porque tiene resultados no deseables, o decir que el terrorismo no va a volver a darse porque han habido muchos muertos, no es válido. Es una falacia. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tipo de falacia es la generalización apresurada, que es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Decir que si tú conociste o si una persona conoció 2 o 3 personas con ciertas características dentro de un país o dentro de una comunidad, absolutamente todas las demás son iguales. Por ejemplo, el decir todas las personas escocesas son tacañas es un tipo de estereotipo y es una falacia, porque das por hecho, porque, no sé, las personas tienen la fama de ser tacañas, ya todas las personas de ese país lo son. O, por ejemplo, otro problema es que es muy grave, que es, por ejemplo, la incidencia de venezolanos en el Perú, incluso en Latinoamérica, y estas personas, pues, algunas de estas personas cometen delitos dentro de los países donde migran, señalar todas las personas venezolanas son rateras, o todas las personas venezolanas son delincuentes, porque se ha visto en las noticias 4 o 5 casos donde existen personas de esa nacionalidad cometiendo delitos. Entonces, esto es una falacia de falsa generalización. Se generaliza algo o a un grupo humano simplemente porque, en base a 3 o 4 ejemplos donde se ve que esto se da. Entonces, es una falacia. Siguiente falacia, falacia de hombre de paja. No se critica las ideas del oponente, sino una imagen caricaturizada y manipulada de estas. Esto me pasó, por ejemplo, en un debate en el TODI de Perú. Se estaba hablando de por qué es que es inválida la derecha, ¿ya? La derecha en sí, la concepción ideológica de la derecha. Y uno de los debatientes dijo, bueno, es inválida simplemente porque son hombres blancos, tontos. Entonces, esa es una falacia de hombre de paja, porque se está caricaturizando a las personas que son parte de esta ideología política. Entonces, ¿cómo se caricaturiza? ¿Cómo se les pone como una caricatura? Tontos, blancos, bobos. Entonces, simplemente al hacerlo como algo chistoso, una caricatura, ya desvalidas letras. Ese es un tipo de falacia, el caricaturizar a alguien simplemente para decir que su opinión o lo que dice es válido. Otro tipo de falacia es la falacia post hoc ergo o propter hoc, donde se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, es que este ha sido causado por esto. O sea,
Por ejemplo, si en Perú o en Chile, no sé, llueve, inmediatamente después de la lluvia hubo un temblor, decir que el temblor fue producto de la lluvia. Simplemente porque el temblor estuvo después de la lluvia, de este fenómeno. Es una falacia, o sea, no existe un razonamiento, una evidencia empírica de por qué es que este temblor es consecuencia de la lluvia. Simplemente, como se dio después del otro, ya lo dan por hecho que es su causa. Entonces, es un argumento falaz. Falacia ad hominem, donde se niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones resaltando las características negativas de la persona. Por ejemplo, decir que lo que dice Maduro, por ejemplo, no, es inválido simplemente por ser Maduro. Entonces, eso es una falacia. Porque si bien Maduro pues, ha cometido muchos delitos, errores en contra de Venezuela, por ejemplo, y en contra de la población de Venezuela, solamente decir que es inválido un argumento que él diga por ser él, no es válido, o sea, es falaz. No hay un razonamiento específico, no se dice por qué o por qué razonamiento lo que esta persona dice es falso, sino simplemente se dice como que es falso por simplemente haber venido de él, ¿no? Es un razonamiento falaz. Tipos de argumentos. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Ya. Tipos de argumentos. Existen tipos de argumentos, yo lo he dividido en dos. O bueno, normalmente comúnmente en MVP se dividen en dos. Existen más, pero voy a hablar de estos dos. Argumentos de principio y argumentos consecuencialistas. Los argumentos de principio se basan, valga la redundancia, en principios, como por ejemplo, principio de dignidad humana, principio de contrato social, etc. Ejemplo, la encarcelación de los delincuentes es positivo en principio por contrato social. Porque si existe una persona que ha incumplido una norma y que está dentro de un Estado y existe un contrato social donde esta persona ha dado o ha cedido sus libertades al Estado con el objeto de que el Estado le proporcione o garantice ciertos derechos, es válida su encarcelación si es que esa persona no ha cumplido con las normas que el Estado le da, en principio. Y ahora, un tipo de argumento consecuencialista es bueno por las consecuencias positivas o negativas que trae a la población o al status quo. Con el mismo ejemplo de la encarcelación de delincuentes podría ser, es positivo para el Estado, para la sociedad, que exista la encarcelación de los delincuentes en primer lugar, porque es más probable que estas personas que delinquen, pues tengan menos incentivos para seguir delinquiendo, precisamente al ver como ejemplo que otras personas están yendo a la cárcel por haber cometido los mismos actos que ellos quieren cometer. Es una consecuencia del argumento. Otra consecuencia podría ser que la sociedad va a sentirse mucho más segura al ver a las personas que cometen esos delitos en la cárcel. Entonces son principios de consecuencia, que diga, son argumentos de consecuencia. Estos son los dos tipos de argumentos. Siguiente diapositiva, por favor. La refutación. El debate no es debate si no existiría refutación. Solamente sería un diálogo. Si existen dos personas que expresan sus ideas, pero estas no se contrarian, estas no se contrastan, entonces no existe debate. Para que exista debate tiene que haber refutación. Y la refutación se da a través de 3 pasos. La crítica de la idea contraria, se puede decir que es falso, que la invalidas, se puede decir que es insuficiente, o se puede decir que no existe, por ejemplo. Pero básicamente es falso e insuficiente. Lo segundo es, ¿por qué? ¿Por qué es que esto es falso o insuficiente? Y lo tercero es la evidencia. También se puede, como cuarta forma, se puede comparar lo que yo digo o lo que dice la contraparte con lo que yo estoy estableciendo dentro de mi refutación y decir qué es más probable. Por ejemplo, la paridad como crítica.
el argumento de la contraparte es: la paridad incentiva la desigualdad, pues genera una preferencia hacia la mujer por el solo hecho de serlo. Argumento de la contraparte. Nuestra forma de refutar: en primer lugar, la criticamos, decimos que es falsa. Segundo, ¿por qué? Porque la paridad elimina la asimetría de poder en el acceso a puestos públicos de elección popular. Tercero, ejemplo, mientras que en una elección normal existe del 80 a 20% en paridad, 80 hombres y 20 mujeres, en un mundo donde hay paridad, existiría 50 de mujeres y 50 de hombres, o 40 de mujeres y 60 de hombres. Entonces, y ahí empiezas a comparar, ¿en qué mundo hay más igualdad? ¿En qué mundo hay mejor representación? ¿En qué mundo hay mejor democracia? ¿En dónde es más plausible que haya más igualdad? ¿En un mundo con paridad, donde por ley va a haber una representación electoral de mujeres y hombres en un 50%? ¿O en un mundo donde no existe paridad y donde es mucho más probable que por estructuras sociales la gente siga votando por hombres y por ende exista mucha más representación de hombres y muy poca representación de mujeres? ¿En dónde existe más igualdad? ¿En dónde existe más acceso al trabajo por parte de la mujer? ¿En dónde existe mejor representación? Es una forma de refutar la crítica, el razonamiento y la evidencia. Siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Tipos de públicos y tipos de debatientes, características. Para debatir o dentro de una argumentación es necesario ver el tipo de público que te escucha, que es muy diverso, y a partir de eso generar las estrategias de argumentación. Por ejemplo, la edad del público, el contexto en el que vive el público, qué vivencias o qué problemáticas ha tenido este público, etc. ¿Qué nivel educativo tiene? ¿Son colegiales? ¿Son universitarios? ¿Son obreros? ¿Qué tipo? Y a partir de este mapeo de sus actividades o de sus empleos, ver qué les importa y qué no les importa. Otro tipo es identificar el modo de debate o el modo discursivo del oponente. Por ejemplo, existen modos discursivos más agresivos o, por ejemplo, más agresivos, donde el oponente suele alzar la voz, suele hacer gestos o señas fruncidos. Entonces, como contraparte, lo que puede hacer la contraparte es cambiar la estrategia discursiva a una estrategia más graciosa y más adaptable para el público. Mientras el público recepciona un tipo de debatiente que es mucho más agresivo, es mucho más probable que después de eso, si es que se sigue con este tipo de debate agresivo, pues no se va a ver una contrastación. Entonces, la contrastación de esto sería que la contraparte tenga otro tipo de lenguaje mucho más gracioso, mucho más empático, etc. Por ejemplo, otro tipo de argumentación, otro tipo discursivo podría ser el discurso melancólico, que tiene por objeto captar las emociones de las personas, por ejemplo, la pena, etc. Entonces, se plantea un discurso donde la persona ha sido víctima de violencia de niño y toma esto que le pasó o por ejemplo, se pone este ejemplo para incitar o para generar impacto dentro del público en lo emocional. Entonces, quizá, como contraparte, lo que puede hacer la contraparte es tener un tipo discursivo más racional, ¿no? Que diga, bueno, es importante, sí, específicamente cosas que han pasado, que se dieron en el pasado, etc. Sin embargo, es necesario centrarse en la importancia de que existan más empleos en la actualidad y por qué esto es importante. Se contrasta lo melancólico con lo racional. Esto es lo que se puede hacer para poder contrastarse en tipos discursivos y para que esto no sea plano. Siguiente diapositiva, por favor.
es también importante la autoafirmación, ya dentro del debate, que es afirmar, el lado afirmativo afirma y explica por qué sus argumentos son válidos, son suficientes, son necesarios, son impactantes, y del otro lado niega los argumentos o desvalida los argumentos de la contraparte. Otro tema podría ser partir de verdades aceptadas. Para poder tener más impacto dentro de los receptores, es importante partir de verdades que ya son aceptadas por la mayoría. Como por ejemplo, la mayoría acepta que la violencia es mala. Es algo intuitivo. Entonces, es mucho más plausible un argumento que empiece diciendo que la mayoría de las personas está en contra de la violencia para, por ejemplo, oponerse a la corrida de toros. Es mucho más intuitivo que simplemente de frente empezar a argumentar por qué la corrida de toros es mala. Otro, el inicio del discurso con frases impactantes y también al final. Estos ya no son parte del modelo argumental, pero sí de la parte retórica. Para tener impacto en el receptor siempre capta el inicio de lo que se habla y el final. Entonces, puede ser importante generar frases impactantes, historias cortas, para que el receptor se quede con esas frases y esas historietas y que sean el resumen de lo que tú básicamente les has querido decir. Es importante también poder transmitir nuestras ideas a través de gestos, tanto de la cara como de las manos, y también matizar estos gestos, ¿no? No solamente estar como que así, sino que en algún momento estos gestos sean matizados para cosas específicas. Por ejemplo, si se quiere incidir en un tema, se puede usar gestos tanto de la cara como de la boca. Y cuando se deja de incidir, pues se para con el gesto. Y bueno, como a manera de conclusión, la argumentación es importante dentro de nuestra vida porque hace que nosotros generemos lógica y razonamientos, pero no a partir de imposiciones agresivas o violentas, como se han dado de forma histórica, no sé, golpes de Estado, etc. Sino a través de razonamientos y a través de aprender y entender que no somos dueños de la verdad y que podemos contrastar nuestras ideas a través de precisamente los argumentos. Y el expresarse es un arte que todos tenemos y que podemos hacerlo o realizarlo con tolerancia y respeto. Eso es lo más importante. Que dentro de nuestra argumentación seamos tolerantes, nos da mecanismos para ser tolerantes con lo que dice la contraparte, para ser respetuosos, porque dentro de la argumentación, como ya no son falacias de necesitar a la persona, de ser empáticos, poder entender un problema que no es nuestro y quizás hacerlo nuestro o ponernos en el zapato de la persona en que tiene ese problema. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muy bien. Agradecemos a Melissa Roca por la disposición de dar este taller de argumentación y debate para la calidad de vida. Ahora tenemos un tiempo para las preguntas de rigor, así que todas las personas que quieran hacer consultas, yo invito a todos los presentes a abrir sus micrófonos para hacerle las preguntas a la profesora Melissa. Abra sus micrófonos y sus cámaras, y que lo que pueden. Y lo que están en redes sociales también puedan hacer sus preguntas también para referirse al tema. Dejo la sala a disposición para que hagan las preguntas de rigor.
Pregunta de Roberto, dice, ¿cómo entendemos la garantía en el discurso argumentativo? ¿Existe alguna estructura, existe como estructura interna de tesis, base, respaldo y la garantía? No le he entendido bien. A ver, voy a leerla. Bueno, repito de nuevo, dice, Hola. dice, hola, ¿cómo entendemos la garantía en el discurso argumentativo? ¿Existe como estructura interna, tesis, base, respaldo y la garantía? Eso es lo que dice Roberto. Sí, básicamente era lo que estaba explicando, ¿no? Existe una tesis, que es la afirmación, la base es el razonamiento, que el porqué de la afirmación que hemos señalado, el respaldo es la evidencia, los ejemplos que existen en forma práctica en la realidad que respaldan precisamente nuestro argumento o nuestra afirmación, y la garantía la entendería como la probabilidad de que lo que decimos se dé en la práctica. Por ejemplo, ¿en qué mundo es más probable que exista menos incidencia delictiva? ¿En un mundo donde las personas que cometen delitos van presas o en un mundo donde las personas que cometen delitos tienen arresto domiciliario? Entonces, es dónde existe más garantía y se empieza a argumentar a partir de ello. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más para la profesora? A ver, lo que hice en redes sociales, estaba revisando y solamente puras felicitaciones. Así que, bueno, yo te tengo Bueno, una muchas gracias pregunta, igual. te tengo unas preguntas. Tengo una pregunta. ¿Cómo en un torneo de debate, cómo se detecta cuando un debatiente dice alguna falacia en este caso, dentro de un debate? ¿Cómo detecta esa? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo detectamos? Yo creo que detectamos de diferentes maneras, pero según tu caso, ¿cómo detecta el cuando dice una falacia que está fuera de lo común, fuera de la moción? Esa es la pregunta. Por ejemplo, creo que también es más, uno incide la práctica, ¿no? La práctica de escuchar o ya tener familiarizadas los tipos de falacias que los debatientes suelen decir, porque no es que no lo digan, ¿no? O sea, también se les sale. Y evidenciarlas. Por ejemplo, es como que muy frecuente las falacias de decir como que las consecuencias de más. El decir, ya, si es que cierran las fronteras de Perú, todas las personas extranjeras van a tener impactos negativos en su economía, ¿no? Es una falsa consecuencia, ¿no? Simplemente se ha dado un indicio y a partir de ese indicio ya está generalizando y están diciendo que todas las personas le va a ir mal en la economía sin decir por qué, sin dar un ejemplo, sin decir nada. Entonces, por ejemplo, es un tipo de falacia que suelen decir que es como que la falsa consecuencia, una consecuencia que no existe, que simplemente se basa en un indicio. Otro, por ejemplo, que en torneos de debate es como que si lo dice tal persona, o por ejemplo, dentro del debate VP, está muy arraigado lo progre, ¿no? Entonces, si es progre, es bueno, ¿no? Si lo progre es bueno porque sí. Entonces ya es como que incluso es intuitivo, entre comillas, para algunos, pero no necesariamente es intuitivo, ¿no? O sea, no tienes que probar por qué lo progre es bueno, por qué tiene incidencia buena en la población. No que el hecho de ser progre ya es bueno, ¿no? Es un tipo de falacia que suele usarse también dentro de los torneos de debate, ¿no? Ok. Ok, Belisa. Roberto tiene otra pregunta, dice, ¿qué significa probabilidad entonces la garantía? ¿Significa la probabilidad entonces la garantía, dice Roberto? Claro, o sea, es probable que esto pase,
es muy probable, es poco probable, o sea, la garantía tiene que ver con, yo lo entiendo como tú, o sea, no necesariamente la garantía, ¿ya? Pero como tú lo has puesto, tesis, base, respaldo y garantía, yo entiendo a la probabilidad como una garantía. ¿Tengo 100% garantía de que esto se dé? A eso me refiero. ¿Es 100% garantizado que esto se dé? ¿O es poco probable? A veces hay argumentos que son válidos, pero que no son probables en la realidad. Por ejemplo, es bueno que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad. Eso es un derecho, pero en la práctica, ¿es probable que se dé? ¿Hay garantía de que esto se dé? ¿En qué mundo es más probable que se dé? Por ejemplo, en un estado o un gobierno que invierte el 10% de su PBI en educación o en un gobierno que invierte el 20%. ¿En qué mundo es más probable? ¿Existe más garantía de que este derecho humano se concretice en la práctica? A eso me refiero con la probabilidad. O sea, ¿hay garantías de que sucede o no? ¿En dónde hay más garantías? ¿De qué forma hay más garantías? A eso me refiero. Ok. Bueno, a ver, otras preguntas más. Otra pregunta más. Lo que dicen acá. Bueno, si no hay otra pregunta más, queríamos agradecerte, Melissa, por darte el tiempo de participar con nosotros en este taller y un día sábado, que la mayoría... Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo haría el ejercicio entonces de la estructura? Ese Roberto pregunta más. Ya. O sea, lo expliqué en mi exposición, pero lo voy a hacer de Estructura forma del texto sucinta. argumentario, dice. Nueva, considerando. Espérate, creo que sigue escribiendo. A ver, vamos a ver. Sí, considerando, sí. ¿Cómo entonces de la estructura del texto argumentativo considerando? Ya, es que solamente es un juego de palabras. Tesis, base, garantía y respaldo. Era lo que yo señalé. Afirmación, razonamiento, evidencia y impacto, que no está en esto, impacto y probabilidad, que es lo que señalé básicamente en el taller, ¿no? Decir la afirmación, por ejemplo, el aborto es positivo, ¿por qué? O negativo, depende de lo que te toque argumentar, por ejemplo, en MVP, o de tu concepción sobre el tema. ¿Por qué lo es? ¿Cuál es el razonamiento? Por ejemplo, el aborto es positivo porque va a generar que menos mujeres mueran la legalización del aborto es positivo porque va a generar que menos mujeres mueran en abortos clandestinos, siendo personas pobres, ¿ya? Esa es afirmación, razonamiento. Evidencia. En países europeos donde existe el aborto, donde el aborto es legal, existen muchas menos tasas de mortalidad de mujeres por abortos. Evidencia. Y probabilidad es ¿dónde es más probable que hayan menos muertes de mujeres al hacer un aborto? ¿En un país donde donde esto es legal o en un país donde esto es ilegal? Y ahí juegas con la probabilidad. Esa es la estructura. Okay. Y bueno, yo le suelo aumentar el impacto, que es ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante? Porque este argumento tiene que ver con la vida de personas, con la vida de mujeres que mueren por no tener acceso a un aborto legal. Ya. Perfecto. Bien, ahora sí que sí. Ya, yo no hay más preguntas en este caso. Queremos agradecerte, Cristina. Queremos agradecerte, Melissa, perdón, me confundí. Queremos agradecerte, Melissa, por tu tiempo, por tu voluntad de traer este taller, preparar este taller para Sociedad de Banda Antofagasta. Es un día sábado un sábado a las 5 de la tarde, hora chilena, 4 de la tarde, hora de Perú, y otros usos horarios que están viendo en los países, donde estamos compartiendo aprendizaje de carácter significativo, donde todos y todas estamos
aprendiendo lo que es un poco más lo que es el debate como herramienta, como una disciplina, que donde nosotros tenemos que perfeccionar, ¿ya? Ya esta sociedad de debate es relativamente nueva, ya va a haber un poco más, vamos, un tiempo más, la sociedad de debate Antofagasta va a tener finales de año o al año siguiente torneos, vamos a partir con torneos oficiales de debate escolar, universitario y para toda la comunidad en general, porque la idea es abarcar esto para toda la comunidad en general que quiera participar. Así que, Melissa, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor y que te cuide de esta pandemia de coronavirus, porque igual aquí nadie, con la vida no se juega, la vida es bien frágil, así que tenemos que cuidarnos, cobijarnos en casa, así que gracias, Melissa, por todo. No sé si las últimas palabras, Melissa, antes de cerrar el taller. Sí, igual Daniel, agradecerte por la invitación, por la oportunidad, gracias a todas las personas que también se han dado el tiempo de estar dentro del Zoom o estar conectados dentro del Facebook Live, por la disposición de aprender. Y bueno, ya estaremos viéndonos en otra oportunidad y también cuídense mucho, espero que todo esté bien por Chile. Acá en Perú también estamos tratando de cuidarnos y para eso estamos, para enseñar lo que sabemos y aprender lo que no. Perfecto. Bueno, dando como cumplimiento a este taller, se agradece a todos los presentes su asistencia a este taller del ciclo internacional oratorio de debate por esta semana. Ya la siguiente semana vamos a tener nuevas novedades y la siguiente semana vamos a seguir trabajando porque vamos a seguir con otros talleres que van a estar a su disposición de todas las personas con previa inscripción, por supuesto, y también con transmisiones en vivo. La idea es que esto del debate no se pierda y ojalá que finalmente todos podamos aprender. Ojalá que las personas, vean profesores, vean gente de otras personas, podamos aprender de todo, porque tenemos la idea de mañana formar club de debate en nuestras escuelas, en todo lo que es posible. Desde ya, le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos, a todas, y que se cuiden de esta pandemia del coronavirus que a todos nos tiene muy preocupados y a seguir para adelante. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós, cuídense mucho.